Listo. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, compañeros y compañeras. En el día de hoy, junto a mis compañeros Nina Alejandra Polo, Lady Manuel Padilla, Marlon Almagro, Camila Olivera y Camilo Hernández, y mi persona Juan Bellido, estaremos desarrollando el tema de la unión marital de hecho. Bueno, entendiendo la unión marital de hecho, antes de adentrarnos en la regulación actual, me gustaría primero abordar sobre esos pilares que aportaron a la creación de la Ley 54 de 1990. Al hablar de antecedentes, tendríamos que mencionar la Ley 84 de 1983, más conocida como el Código Civil de los Estados de Colombia, que fue la primera regulación en la cual se abordó el tema de la unión marital de hecho. En esta regulación como tal no se habla de unión marital de hecho, sino que se establece esta figura con el nombre de concubinato, pero son sinónimos. O sea, cuando se habla de concubinato se entiende la relación formada por dos personas que no están casadas. Entonces, bueno, como tal, se menciona este tema en sus artículos 328 y 329. El artículo 328 establece que los hijos de la concubina de un hombre se tendrán como hijos de éste, a menos que se logre demostrar que durante el tiempo de la concesión el hombre no tuvo acceso a esta. Y por su parte, el artículo 329 establece una definición sobre qué se entiende por concubina, entendiendo esta como aquella mujer que vive públicamente con un hombre como si fueran casados, pero no lo están. Y bueno, para que se entienda esta figura, tienen que ser solteros o viudos las partes. Como tal, si al hablar de antecedentes, un dato curioso sobre la unión marital de hecho es que durante el tiempo en el que estuvo vigente la ley 19 de 1890, la unión marital de hecho fue considerada como un delito a través del artículo 451 de esta ley, que disponía el tipo penal de amancebamiento. Como tal, lo que se entendía por amancebamiento o lo que se castigaba era esas personas o ese vínculo que existía entre personas de diferentes sexos que sin estar casados vivieran como tal, de manera pública y escandalosa. Lo que se establecía como pena en este tipo penal era, bueno, por su parte el hombre sufría la pena de 1 a 3 años de condena privativa de la libertad, y la mujer por su parte sufría una condena de 4 meses a 1 año. Ya adentrándonos en lo que vendría siendo la unión marital de hecho, bueno, según la legislación actual, que como ya lo habíamos establecido, es la Ley 54 de 1990, se entiende por unión marital de hecho la formada por un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Este concepto como tal hay que abordarlo y ampliarlo según la sentencia, según lo que se entiende o lo que se estableció en la sentencia 075 del 2007 de la Corte Constitucional, a través de la cual se amplió esta figura a las parejas homosexuales, dándole los mismos derechos y las mismas obligaciones a estas parejas o sea, dándole los mismos derechos y obligaciones que en un principio tenían las parejas heterosexuales a las parejas homosexuales. Y hablando un poco más sobre los requisitos para la unión marital de hecho, hay que entender como voluntad a esa intención que tiene la pareja de poder convivir con el objeto de compartir su vida y consolidar una familia. Cuando se habla de voluntad, esta tiene que ser libre y voluntaria, sin ningún vicio en el consentimiento de la persona. En segundo lugar, tendríamos la capacidad, que es ese requisito establecido por la ley en cuanto a la edad para poder establecer una unión marital de hecho. Cuando se habla de requisitos, se entiende por el mismo que está establecido para contraer matrimonio. La singularidad, por su parte, hace alusión a lo que vendría siendo la unificación como tal del vínculo, puesto que no se pueden tener varias uniones maritales de hecho, solo puede existir una.
Cuando se habla de publicidad, es ese conocimiento general que se tiene sobre la relación establecida por estas personas, sobre la unión marital de hecho como tal. No puede ser un secreto entre las partes. Y cuando se habla de permanencia, es esa intención de los compañeros permanentes de crear una comunidad de vida destinada a que sea duradera, estable y proyectada a la realización de un plan de vida entre las partes. Bueno, ya hablando sobre lo que serían, sobre lo que sería más que todo la declaración legal de una unión marital de hecho para que ésta tenga sus efectos legales, para consolidar una sociedad patrimonial, nos encontramos que se puede hacer a través de tres mecanismos. Como tal, en un principio se puede establecer o se puede declarar la unión marital de hecho a través de un notario. El notario, ante un notario se declara a través de la escritura pública, donde conste la voluntad de las partes o de los compañeros permanentes de establecer el vínculo como tal. También se puede realizar a través de un juez. A través de un juez se hace por medio de una sentencia judicial mediante los mecanismos ordinarios establecidos, mecanismos ordinarios de prueba establecidos en el Código General del Proceso y bueno, como tal, esta competencia es de los jueces de familia en primera instancia. Y por último, tendríamos que también se puede declarar la unión marital de hecho a través de un centro de conciliación. En el centro de conciliación como tal se establece a través de un acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes, donde se establezca la voluntad de estos de poder conformar la unión marital de hecho. Muchas gracias y los dejo con mis compañeros, con mi compañero. Bueno, ahora bien, corresponde definir lo que viene siendo una sociedad patrimonial. Esta viene siendo ese conjunto de bienes e incluso deudas adquiridas por un cierto periodo de tiempo de convivencia establecido por la ley entre una pareja que no se ha casado, pero que ha conformado una familia por medio de una unión marital de hecho. Ello quiere decir que las personas o dos personas que vivan juntas como parejas, que no se hayan casado, pero que tengan una conformación de una pareja con los requisitos que ya mencionó anteriormente mi compañero, y bajo esta adquieran una serie y cantidad de bienes, estos harán partes de un patrimonio en común. Este patrimonio en común es el denominado sociedad patrimonial, que tiene como fin proteger los derechos económicos de las personas que no se han casado ni de manera civil ni de manera religiosa. Sigue mi compañero. Bueno, siempre en la ley hablamos de términos, por eso no todo es color de rosas. ¿Cuándo se presume y se declara judicialmente la sociedad patrimonial? Sabemos que la unión marital de hecho surge cuando comienza la convivencia entre parejas, pero para la sociedad patrimonial solo surge a partir de 2 años de haber iniciado la convivencia ininterrumpida. Es decir, ese es un requisito legal, convivir por más de 2 años y una convivencia ininterrumpida. Así se puede determinar que estos bienes harán parte de la sociedad patrimonial y pues estos adquiridos durante la unión libre, ¿no? Esto está estipulado en el artículo 2 de la Ley 54 de 1990. Bueno, con referente a ello, en la sentencia C098 de 1996, se presenta una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 y el literal A del artículo 2 de la Ley 54 de 1990. Entonces, en este artículo, la Corte dice, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes. En dicha sentencia, la Corte resolvió la constitucionalidad de los referidos artículos, declarándolos exequibles. Entre esas cosas, esta honorable Corte señaló que el artículo segundo formula una presunción simplemente legal sobre la existencia de la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, si ha existido un lapso no inferior a 2 años. Entonces, se precisa que si obra un impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, la sociedad o sociedades conyugales anteriores han
debido ser disueltas o liquidadas por menos un año antes de la fecha de iniciación de una unión marital de hecho, con el fin de que la presunción pueda efectivamente operar, y el propósito de la norma es evitar la coexistencia de dos sociedades de ganancias o título universal, nacida por un matrimonio y la otra por una unión marital de hecho, es decir, que no exista esa coexistencia y que no existan dos sociedades patrimoniales. Los dejo con mi compañero. ¿Qué debo hacer para declarar una sociedad patrimonial de hecho? Bueno, como ya han mencionado, la unión marital de hecho nace desde que comienza la convivencia y la sociedad patrimonial a partir de los 2 años de estar conviviendo. Por lo tanto, puede existir unión marital de hecho sin sociedad patrimonial. Si la convivencia ininterrumpida duró menos de 2 años, no es necesario hacer ningún trámite legal para separarse. Sin embargo, cuando se pasan los 2 años, se constituye una sociedad patrimonial de hecho, que implica que los bienes que hayan adquirido las partes hacen parte de ambos. Por lo tanto, al momento de la separación se puede presentar dos casos: si están de acuerdo en declarar que entre ellos existe una sociedad patrimonial o si no. Si los compañeros están de acuerdo en declarar que entre ellos existe una sociedad patrimonial, de hecho, pueden acudir a un centro de conciliación por medio de acta de conciliación, a la notaría por medio de escritura pública o ante un juez para que determine si existe o no. Recibida esta solicitud, será estudiada por la autoridad a la cual le hayan presentado junto con todos los documentos que acrediten la convivencia, y esto para poder realizar la distribución de los bienes. Si la solicitud cumple con todos los requisitos, se declara la existencia de la sociedad patrimonial entre la pareja, y una vez constituida esta sociedad patrimonial, los bienes adquiridos por las partes en vigencia de dicha sociedad patrimonial pertenecerán a los dos por partes iguales. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Primero, que entre los compañeros exista una unión marital de hecho por lo menos 2 años y que ésta haya sido ininterrumpida. Que si uno de los compañeros o ambos tiene un impedimento para casarse, que la sociedad conyugal haya sido disuelta antes de la fecha en que se inició la convivencia. Y por último, se debe hacer una solicitud de constitución de la sociedad patrimonial de hecho, la cual debe contener los hechos de que la pareja ha convivido durante por lo menos 2 años, indicando la fecha en la que se inició la convivencia. Además, deben anexar los documentos y pruebas que lo demuestren. Ahora, si los compañeros no están de acuerdo en declarar que entre ellos existió una sociedad patrimonial, de hecho, pueden acudir ante un juez de familia para que mediante sentencia judicial declare la existencia de dicha sociedad. Sin embargo, antes de acudir ante ese juez, los compañeros están obligados a cumplir un requisito, y es el de intentar resolver sus diferencias para declarar que entre ellos existe una sociedad patrimonial. Y esto lo pueden hacer ante un centro de conciliación. Si logran resolver estas diferencias y se ponen de acuerdo, el centro de conciliación declarará la existencia de la sociedad patrimonial por acta de conciliación. Y en este caso ya no será necesario acudir ante un juez. Sin embargo, si no logran resolver sus diferencias para declarar que entre ellos existe una sociedad patrimonial, entonces sí se debería acudir ante un juez que sea él quien decida si existe o no dicha sociedad. Si analizadas las pruebas, el juez declara que hubo unión, lo que procede es la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, es decir, quién se queda con qué. Además, las parejas tienen un año desde el momento de la separación para hacer el trámite de declaración de unión marital de hecho, y si pasado este tiempo se pierde la posibilidad de hacerlo y por ende de reclamar cualquier pretensión patrimonial. Ahora los dejo con mi compañera.
Ahora bien, es importante aclarar qué bienes no hacen parte de la sociedad patrimonial. Estos bienes, de conformidad al parágrafo del artículo 3º de la Ley 54 de 1990, no hacen parte de los siguientes bienes: los que fueron adquiridos por donación, por herencia, legado, y también los que fueron adquiridos antes de que se conformara la sociedad patrimonial. ¿Cuál es el objeto de que estos bienes no hagan parte de la sociedad patrimonial? Es que estos bienes no fueron adquiridos por el esfuerzo y por sí, el esfuerzo de los compañeros en la sociedad conyugal. Debido a esto, no están o no hacen parte de esta sociedad patrimonial. Sin embargo, los frutos que devengan de estos bienes sí hacen parte de la sociedad patrimonial, porque se presume que estos bienes o estos frutos van destinados al beneficio y al sostenimiento de la pareja. Los dejo con mi compañero. La sociedad patrimonial se puede disolver por mutuo consentimiento de las partes. Esta debe estar expresada mediante un acta suscrita en el centro de conciliación, por una sentencia judicial, por la muerte de uno de los dos compañeros permanentes o por escritura pública ante un notario. Esta puede ser pedida por cualquiera de los dos compañeros o sus herederos. Esto según el artículo 6, inciso 1 de la Ley 54 de 1990. Esta prescribe un año después de la separación definitiva de las personas, de los compañeros. Pues bueno, con respecto a la unión marital de hecho en parejas del mismo sexo, tenemos la sentencia C-075 del 2007, la cual es destacada porque en ella la Corte Constitucional reconoce algunos efectos patrimoniales a parejas del mismo sexo de la comunidad LGBTIQ+, basándose esto en un principio de igualdad. Para entrar en contexto frente a esta sentencia, pues les hablaré de ella, lo cual pues como primeramente se declara una acción de inconstitucionalidad interpuesto por los señores Marcela Sánchez, Alejandra Suero, Luz María Mercado y Daniel Bonilla, que demandan los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990, la cual fue modificada parcialmente por la Ley 979 de 2005. Para ello, el video se fundamenta en 4 razones. La primera, pues ellos consideran de que se vulnera el preámbulo y los artículos 1 y 38 de la ley de la Constitución, puesto que precisan de que resulta lesiva para la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el libre derecho de asociación. También consideran como segundo punto que cuando el legislador define la figura de compañeros permanentes, la definió como aquella conformada exclusivamente por dos personas heterosexuales, omitiendo la posibilidad de que una pareja del mismo sexo conformara un proyecto de vida común, por lo que esto conlleva a generar un impacto negativo en la comunidad LGBTI. Como tercer punto, señalan que ese impacto negativo se concreta en que las uniones homosexuales no gozan o no tienen acceso a todos aquellos derechos, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, que se derivan del conocimiento de la unión marital de hecho consagrada en la Ley 54 de 1990. Como último punto, pues la Ley 54 de 1990 reconoce la situación de compañeros permanentes heterosexuales, por lo que se derivaron derechos en materia sucesoral, de salud, de uniones heterosexuales, sobre el patrimonio en general de pensión, pero desconoció la condición de uniones homosexuales en caso de que cuando se separa o cuando fallece alguno de sus integrantes, la persona que dependa económicamente de su pareja queda desamparada y no tiene derecho a reclamar derecho alguno respecto a los bienes adquiridos con el esfuerzo mutuo. En las consideraciones de la Corte, pues tenemos como base 2 puntos. El primero, pues que la Corte entra a analizar la totalidad de la Ley 54, que fue modificada por la Ley 979 de 2005. Pues es el conjunto normativo que los demandantes, valga la redundancia, demandan, y puesto que va en contra de, según las parejas homosexuales, según en contra de sus derechos.
Como segundo punto tenemos el artículo primero, que pregona y define que la unión marital de hecho es la conformada entre un hombre y una mujer, la cual, pues, sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Y con referencia al artículo segundo, establece una presunción sobre la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y señalan los supuestos en los que se puede declarar judicialmente. Como primer supuesto tenemos que cuando existe la unión marital de hecho, debe ser durante un lapso no inferior a los 2 años y cuando no haya un impedimento de contraer matrimonio. Y como segundo punto también tenemos cuando existe la unión marital de hecho, no inferior a los 2 años y cuando si esa persona anteriormente estuvo en una unión marital de hecho y entra nuevamente a esta unión, por así decirlo, esta nueva unión, pues deben de estar liquidadas las sociedades conyugales anteriores a esta nueva unión marital de hecho. En efecto, pues en varias intervenciones que se evidencian en la sentencia de homosexuales, pues alegaban de que se sienten desprotegidos matrimonialmente, porque pues al terminarse la cohabitación no encuentran herramientas jurídicas para reclamarle a su pareja la parte que le corresponde en el capital que conformaron durante el tiempo de convivencia, de protección que también es evidente en el caso de que uno de ellos fallezca. En conclusión, la Corte toma como decisión que pues la pareja homosexual que cumpla con las condiciones previstas en la ley para las uniones maritales de hecho, pues como los requisitos que sea una comunidad de vida permanente y singular, que sea mantenida por un periodo superior a los 2 años, puedan acceder al régimen de protección que la ley dispone de manera que quede amparado la presunción de la sociedad patrimonial. Pues esto fue de gran avance para las parejas homosexuales, puesto que como primer punto se da un paso gigante en contra de la discriminación. Como segundo punto, pues también tenemos de que se amplía la multiplicidad de derechos que se les han otorgado a estas parejas y a homosexuales o a miembros de la comunidad LGBTI para reconocer la unión marital de hecho y también pues afiliarla al sistema de seguridad social. Como tercer punto también tenemos que esta sentencia implica el nacimiento jurídico de las parejas del mismo sexo en el país, puesto que la Corte afirma que la vida en pareja es una consecuencia de la vida sexual y afectiva, no importa de su orientación sexual, sean heterosexuales o homosexuales. Y como último punto se evidencia un cambio positivo en la manera en cómo la Corte percibe la homosexualidad en Colombia, puesto que desde las altas cortes se dignifica a la pareja homosexual y se da un respeto y un trato justo y la jurisprudencia va acorde a los lineamientos que demanda la sociedad actual. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer unas comparaciones entre la unión marital de hecho y el matrimonio. Primero, en su naturaleza jurídica, el matrimonio se constituye como un contrato, mientras que la unión marital de hecho es indefinido. En los efectos personales encontramos que la unión marital de hecho tiene como sus efectos personales la vida en común, fidelidad, socorro mutuo y ayuda, mientras que en el matrimonio la cohabitación, fidelidad, ayuda y socorro. En la unión marital de hecho, los hijos deben ser reconocidos. El padre da un reconocimiento y la madre debe aceptar el reconocimiento, mientras que en el matrimonio los hijos se presumen del padre. La unión marital, de hecho, no tiene ninguna nulidad, mientras que el matrimonio, por impedimento, vicios del consentimiento o forma. En la unión marital, de hecho, el estado civil pasa a compañero, mientras que el matrimonio pasa a casado. Los dejo con mi siguiente compañero. Igualdad entre los hijos nacidos del matrimonio y los hijos nacidos de las uniones de hecho.
Bueno, antes de la vigencia de la Constitución de 1991, era evidente la discriminación que existía entre las uniones nacidas del matrimonio y las nacidas por uniones de hecho, ya que no perjudicaba a las parejas que lo conformaban, sino a sus descendientes, que tenían un trato injusto ante la ley y la sociedad. Este tipo de hijos se encontraban en desventaja con relación a los hijos legítimos, ya que pues la ley 45 de 1936 en su artículo primero establecía que el hijo nacido de padres que al tiempo de la adopción no estaban casados entre sí es hijo natural. Quería decir que los hijos nacidos por uniones de hecho son hijos legítimos. Sin embargo, el avance legal permitió que esta forma de distinción se erradicara en el ordenamiento jurídico colombiano, ya que en el artículo primero de la Ley 29 de 1982 se consagró la igualdad entre los hijos legítimos y los hijos naturales, diciendo que los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones. Por otro lado, la Constitución de 1991 también prohibió todo acto de discriminación familiar y se pronunció contra las normas y conductas que atentaban con las distintas formas de construir la familia, que no se relacionaban con el matrimonio. Esto fue posible gracias al derecho a la igualdad, que se consideró contrario a la Constitución cualquier norma que estableciera diferencias y desigualdades en este sentido. Por lo tanto, se aclaró el hecho que los descendientes legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, con relación a sus derechos y obligaciones, existía igualdad sin importar que estos hubieran nacido del matrimonio o por unión de hecho. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como tema de afiliación de los compañeros permanentes al sistema de seguridad social en salud, pues se reconoce a la seguridad social entre compañeros permanentes que se da pues mediante la aceptación a un título de beneficiario del compañero o compañera permanente. Esto se logra gracias a la ley 100 de 1993, específicamente en su artículo 163, y se expone que para ser afiliado al sistema de seguridad social, ese beneficiario debe contar con cuya unión sea superior a los 2 años. En caso de que esa unión o no sea, por así decirlo, verificada, pues la Corte avala de que en el artículo 2 de la ley 54 de 1990, pues se debe afiliar al sistema de seguridad social a cónyuge o compañero permanente cuya unión sea declarada unión marital de hecho. Esto para las parejas homosexuales o del mismo sexo, pues tiene cierta relevancia y cierto beneficio, puesto que anteriormente las parejas del mismo sexo pues no gozaban de estos beneficios, puesto que si en el caso en que una de las parejas falleciera y esa fuera la beneficiaria, la otra pareja pues no gozaría de este derecho y pues no se sabría ciencia cierta su manera de subsistir. Entonces, puesto que la legislación, gracias a eso, pudo, por así decirlo, verificar y constatar de que el tiempo que sea superior a los 2 años es relevante tanto para las parejas homosexuales como para las parejas del mismo sexo. Bueno, a manera de conclusión, determinamos que la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial son dos conceptos clave en el ámbito legal y financiero, que regulan la convivencia entre parejas sin estar casadas formalmente. La unión marital de hecho reconoce derechos y obligaciones similares a los del matrimonio, mientras que la sociedad patrimonial establece un régimen para la administración y distribución de los bienes en caso de disolución de la unión.
Ambos conceptos son importantes para proteger los intereses y derechos de las parejas en situaciones legales y económicas. Es por ello que esperamos que hayan prestado atención a esta presentación y nada, muchas gracias a todos.